continuar con esta historia, vamos a centrarnos hoy un poco en Antioquia. 1850, porque habíamos dejado en la elección de José Hilario López, esa elección tumultuosa, compleja, hecha en el Congreso de la República, a pesar de las advertencias de don Mariano Ospina Rodríguez, y con el famoso voto expresado: mi voto es por López para que no asesinen el Congreso de la República. Entonces, miremos los cambios que hay. Deja la presidencia el general Tomás Cipriano de Mosquera y suben a la presidencia los enemigos de Mosquera, porque José Hilario López, socio de José María Obando, quienes habían sido sus enemigos tradicionales, suben al poder, en este caso comenzando con López, no de Obando. Obando queda ahí esperando cómo llegará a ser presidente, porque después de José Hilario López, estamos en el 49, 50, 51, 52, las elecciones del 52, ¿a quiénes van a beneficiar? A José María Obando, a José María Obando. Y podemos decir ya sin recato alguno que José Hilario López y José María Obando son del partido ya creado formalmente como Partido Liberal. Ahora, un Partido Liberal que viene de los protagonistas de las guerras de independencia. Es decir, un Partido Liberal que más adelante vamos a llamar draconiano, porque son personas curtidas en la guerra, son militares, mientras que habrá otro Partido Liberal de jóvenes, no hechos en la guerra, sino hechos en las aulas universitarias, que discutirán con ellos y crearán lo que llamaremos los Gólgotas. Pero eso es un poco más adelante. Por ahora concentrémonos en 1850 y lo que ocurre acá en Antioquia en 1850. Hay que comenzar a sesionar un nuevo Congreso de la República. Antioquia tiene un representante importante, el general Juan María Gómez. Juan María Gómez estuvo en batallas importantísimas, acompañó a Córdoba a Chorros Blancos, que fue la batalla que decidió la independencia de Antioquia, y después estuvo en la campaña libertadora del sur, siempre acompañando a Córdoba. Entonces se dice que estuvo en Junín, que estuvo en Pichincha, que estuvo en Ayacucho. O sea, es un general curtido, experimentado de Antioquia, y él es uno de los representantes de nuestra provincia para representarnos en el Senado de la República. Sin embargo, en esta época hubo una terrible epidemia, muy parecida a la que nos ha tocado vivir a nosotros ahora. Paréntesis, las epidemias son hechos de la naturaleza que se dan con ciertos intervalos de tiempo, creo yo, para el control natural de la población. Eso pasó en 1850, y entonces cuando iba el general Juan María Gómez para Bogotá, fue muerto por la epidemia, llegando ya a la sabana. Además de Juan María Gómez, estaban también como congresistas por Antioquia Raimundo Santamaría, Manuel Vélez Barrientos, Román María Hoyos, Juan Antonio Pardo, Juan María Sarrazola y Juan Nepomuceno
Duque. En estas discusiones o en esta época, el presidente elegido, López, hace una alusión que pasó un poco desapercibida, pero compromete mucho a Antioquia. Empieza a hablar de Urabá. Urabá, que hasta ahora es de la provincia de Antioquia, pero vuelve a hablar de ello. Y recordó José Hilario López cuando algunos misioneros españoles en 1740 acudieron a Urabá, mostrando lo importante que fue ese momento y la pacificación que se logró con los indígenas. En esa época se habló de un teniente español llamado don Dionisio Martínez de la Vega, que estableció por allá esa paz con los indígenas. Y miremos por qué menciono este tema de Urabá tan importante. La política, sobre todo en Antioquia, se agita mucho por cuanto Antioquia es más conservadora y ha llegado un gobierno abiertamente liberal, el de José Hilario López. Entonces aparecen unos periódicos en Antioquia importantes. Uno, El Conservador Antioqueño. Otro, llamado El Tribuno. Otro, Nuestra Opinión. Los tres conservadores. Y por el lado liberal aparece uno que se llamó El Brujo y otro llamado El Medellinense. El Brujo lo dirigió un bogotano, José Justo Pavón, y el medellinense, el doctor José María Facio Lince, que después fue gobernador de Antioquia. Estos últimos, pues, liberales. También Antioquia tenía unas imprentas en esta época, la del Manuel Antonio Balcázar, la de Jacobo Facio Lince y la imprenta oficial que dirigía Manuel Viller Calderón. ¿Quién era el gobernador en este momento de la provincia de Antioquia? Jorge Gutiérrez de Lara, quien gobernó hasta el 4 de febrero de 1851, y a él le sucede como gobernador de la provincia don Estanislao Barrientos, quien gobierna hasta 1800, hasta poco tiempo, hasta el 12 de marzo del mismo año 1851, de la familia Barrientos, ya reconocida aquí, cercano a los de la misma familia Barrientos, que terminan siendo los ascendientes de don Marco Fidel Suárez. Bueno, ¿qué pasa en el Congreso de la República? Miren lo que ocurre en 1851. Se promueve una ley decretando la división de Antioquia. Vean lo que esto ocasionó. Se decidió por una ley dividir Antioquia en 3 zonas. O sea, desaparece la famosa y antigua provincia de Antioquia y se crea la provincia de Córdoba, que incluye todo el oriente antioqueño, incluyendo Río Negro, Marinilla, El Carmen, La Ceja, todas estas ciudades tan importantes. Se crea la provincia de Antioquia, refiriéndose a Sopetrán y a Santa Fe de Antioquia, o sea, de donde se comenzó la conquista y fundación de todas estas tierras, y la provincia de Medellín. Eso creó tremenda malestar, tremendo desazón en la provincia de Antioquia, más el comentario desacertado de José Hilario López sobre el tema de Urabá, como quitándole también a Urabá de Antioquia, casi prácticamente diciendo que eso era
una especie de territorio nacional. Y eso crea desazón, crea molestia, encontró mucha resistencia dentro de la provincia cuando se empezaron a llegar las noticias de lo que se había decidido en el Congreso de la República. ¿De quién fue la idea? Pues dicen algunos, don Francisco Duque Betancur, que la idea pareció ser de orientales, especialmente de Río Negro. Se acusó a los señores Sáenz y Montoya, que eran dueños de una casa comercial muy importante, ambos de Río Negro, que veían la división como una cosa buena desde antes. Estamos en 1851, casi que 20 años antes se hablaba de ello, desde 1838. Entonces se dice que los de Río Negro y los de Marinilla, que en principio no la van como muy bien, fueron por la división. Y las cámaras aprobaron eso. Recordemos que es que los orientales, hablando de las personas de Río Negro, Marinilla, La Ceja, el Carmen, toda esta zona, son bastante agudos en el tema político, pero mucho. Y entonces saben mover las cosas, pero también dentro de los mismos orientales hubo personas que se opusieron a ello. Y entre ellos un marinillo muy importante del que hablaremos enseguida, que fue el doctor Rafael María Giraldo. Aquí lo que hay, siguiendo lo que pasó con Antioquia, fue una explosión de ideas, buscando eso, buscando quitarle fuerza a las grandes provincias y crear, a través de la unión de algunos cantones, otros territorios, otras provincias. A eso obedeció todo esto. Digamos que en este momento la división territorial estaba la República de la Nueva Granada, que así se llamaba en este momento, después de la Constitución de 1849, que fue la constitución que le tocó al general Tomás Cipriano de Mosquera, la Nueva Granada, y esta se dividía en provincias, que es más o menos lo que podríamos llamar hoy los departamentos. Esas eran las provincias. Pero habían unos territorios que, digamos, que unían a varios pueblos, y a esos los llamamos cantones, los cantones. Y luego ya los pueblos, a que podríamos llamarlos parroquias, que era porque había un párroco. Entonces son provincias, cantones y parroquias. Entonces muchos cantones quisieron también a su vez ser provincias. Entonces se habla, por ejemplo, del cantón de Mariquita, que también se propuso agregar a Bogotá y quitárselo a la provincia de Mariquita, que llamaríamos después lo que es hoy el Tolima. Otros dicen, y creo que, o más bien, se refuerza esta multiplicidad de territorios a una idea del centralismo bogotano para desfortalecer, debilitar a la provincia. Divide y vencerás. Que esto fue una idea impulsadora de la misma Bogotá, del centralismo para dividir. Entonces, estas ideas que venían, como ya dijimos, desde el año 1837, pues se empezaron a cristalizar con el Congreso de 1851 en el gobierno de José Hilario de López. Eso en Antioquia pues no cayó nada bien, a pesar de los intereses
de estos orientales, y entonces se vino la revolución armada y comenzó en Antioquia. ¿Quién la promovió? ¿Quién la dirigió? Un general que venía del sur, el general Eusebio Borrero, quien había sido militar desde las guerras de independencia, que se dice que había conversado con el jefe civil de la revolución en Popayán, porque también había malestar en Popayán. Digamos que habían buenas relaciones entre Popayán y Antioquia, por cuanto Antioquia fue desprendida de la gobernación de Popayán. Siempre hemos dicho que entre el sur y el norte hay esa relación, y por eso hay tantas familias antioqueñas que terminaron en el Cauca y tantas gentes de Antioquia que se educaron en Popayán y que luego regresaron. Y allá en el sur estaba don Julio Arboleda, que también promovió esta rebelión de este ataque del centralismo a la autonomía provincial. Entonces el general Borrero, Eugenia Borrero, llega a Medellín el 20 de junio de 1851, se hospeda en la casa de su amigo José María Uribe Restrepo, estudian el descontento que hay en los diversos pueblos, se habla ya de resistencias a mano armada, pronunciamientos en el sector de Belén, el barrio de Belén, lo que hoy llamamos barrio de Belén, que era un pueblo. Recordemos que hay unos pueblos en el Valle de Aburrá distintos a Medellín. Pasando el río en otra banda, pues está Belén, está La América, está Robledo, está el barrio de Antioquia, cada uno como con sus placitas diferentes. Entonces allá los vecinos en Belén se rebelan, hay resistencia, se ven gente armada. Allá aparece un capitán, don Manuel Tirado, se oponen a un reclutamiento que empieza a ordenar el jefe de la provincia, y al lado del general Eusebio Borrero, entonces aparece aquí ya de frente el doctor Rafael María Giraldo, que goza de gran prestigio en Marinilla. Aparece también el doctor Pedro Antonio Escobar Restrepo Escobar, el doctor Juan Crisóstomo Uribe, el coronel Francisco Giraldo, que también estuvo con Córdoba en la batalla de Ayacucho. Estos se acercan a Belén a ver cómo están las cosas que hay allí y empiezan a darse cita partidarios de la revolución en muchas partes. Ya había partidarios de la rebelión en Atoviejo, lo que llamamos hoy Bello, de Copacabana, de Girardota, de Envigado, de Itagüí, de Barbosa, de La Estrella, de Caldas, de Aná, de Abejorral, ya empiezan a llegar de más lejos, de Sonsón, de Amalfi, de Antioquia, Sopetrán, Salamina y Aguadas. O sea, ya hay un sentimiento generalizado, y el gobierno de Antioquia, dirigido por José Hilario López, pues no tiene la suficiente fortaleza para enfrentar esta rebelión. Ya digamos que hay reuniones de 800 soldados que salen de Belén en dirección al centro de Medellín, entran por la calle de la Somadera, llegaron el 1 de julio de 1851, a eso de las 10 de la mañana, llegan a la plazuela de San Francisco y plazuela José Félix de Restrepo, ocupan el colegio provincial, o sea, estamos en el centro, lo que hoy llamamos por donde está el tranvía de Ayacucho. Luego don Juan Crisóstomo Uribe, el doctor Juan Crisóstomo Uribe,
se presenta en la plaza principal. Ya la plaza principal es el Parque de Berrío, a caballo, con una lanza, armado. Va a la gobernación está en la esquina que forman hoy la carrera Bolívar y la calle Boyacá, donde hoy conocemos el Palacio de Calibío. Busca al gobernador, el gobernador es de apellido Amador, y le entregó don Juan Crisóstomo Uribe al gobernador Amador un pliego con una petición para que rinda la plaza de Medellín, con la advertencia de que tenía 800 hombres que estaban armados y de que la opinión estaba por la rebelión, por la federación. Esto era un reclamo de autonomía. Amador respondió que era un empleado del gobierno nacional porque había sido designado por el general José Hilario López, pero también manifestó que era un hecho la fuerza, que cedía solo ante la fuerza. Entonces entrega la plaza. La rebelión comienza a triunfar. Empieza a fortalecerse. El general Eusebio Borrero ya se presenta en el Parque Berrío, en la Plaza Mayor, ya a las 2 de la tarde, con sus fuerzas, con la banda de guerra, arenga a las tropas, proclama la federación, se proclama la federación. Esto es un tema muy importante, porque hasta ahora el concepto de federación no existía. Entonces ya hay una proclamación de federación, y uno podría decir que en este momento es como arranca en forma el derecho de Antioquia a la autodeterminación. Se proclama la unión, o sea, que se acabe esa división de las 3 provincias que se habían creado. Se expresa un manifiesto, lo hace el general Eusebio Borrero como general del ejército. Dijo: en virtud del pronunciamiento que bajo mi dirección acaban de hacer en la ciudad de Medellín y varios otros pueblos de esta provincia y la de Córdoba, refiriéndose al oriente, de acuerdo con la opinión general solemnemente manifestada no solo por la gran mayoría de los habitantes de la antigua provincia de Antioquia, sino por toda la república, por cuanto también vienen levantamientos en el sur, el de Julio Arboleda, y siendo necesario asegurar el triunfo de los principios que se han proclamado, que son los de la libertad, la moral y la civilización, atacados y aún desconocidos enteramente por la actual administración que tiraniza la república. Y mientras se convoca y reúne una asamblea compuesta de los diputados de las provincias que antes componían la de Antioquia y se constituyen bajo la forma federal que desea la mayoría de los granadinos, he resuelto asumir, como en efecto asumo, el mando civil y militar de la Federación Antioqueña, en el ejercicio de cuyas funciones observaré la Constitución y leyes de la Nueva Granada, en cuanto no se opongan al objeto del pronunciamiento que se acaba de hacer. Nombro secretario del Gobierno Civil y Militar al doctor Pedro Antonio Restrepo Escobar, dado en la ciudad de Medellín a 1 de julio de 1851. Pero aquí ya es una declaración, y seguramente el gobierno central no iba a permitirlo, y se desataba la guerra. Muchos que no estaban de acuerdo con ello entonces marchan hacia el oriente, hacia Río Negro, y hay concentraciones de tropa en todas partes, en Marinilla, en El Peñol. Allá está el doctor Antonio Mendoza, que era gobernador. Estaba el comandante Miguel Alzate. En fin, esto se arma semejante problema. Se nombra
como gobernador de Medellín al doctor Rafael María Giraldo, de Marinilla, que ya hemos mencionado tanto. Como jefe político se nombra a don Manuel Posada Ochoa. Y Borrero, el general Eusebio Borrero, es el jefe y comandante militar. Y empiezan los movimientos de tropas que van y que vienen y el ataque sobre Antioquia. El coronel Braulio Henao de Salamina varias veces fue invitado a unirse a la revolución, al fin accede y trata de cooperar en la toma de Río Negro. La contienda en el sur estalló, en Pasto. Mencionábamos la dirección de don Julio Arboleda. Después de esa toma de Río Negro por el coronel Henao en favor de la revolución, el coronel Henao vuelve sobre Sonsón, envía a Salamina 200 hombres al mando del comandante Antonio María Londoño para atajar fuerzas que ya vienen contra la revolución por el lado del Cauca. Y en fin, estamos en plena guerra de 1851 y continuaremos con ello la próxima semana. Feliz semana.